Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Descubrí que mis padres querían que me saltara mi propia graduación universitaria para cuidar a los hijos de mi hermana dorada, como siempre la he llamado en mi cabeza. Yo solo dije, por supuesto, y luego caminé por ese escenario. Cuando vieron las fotos, mi mamá me escribió, ¿cómo pudiste? Y yo respondí ñonte fácilmente. Resulta casi cómico contarlo así, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y liberación. Mis padres me habían pedido que no fuera a la ceremonia por la que trabajé durante 4 años, solo para ser niñero de mis sobrinos, como si mi vida fuera un servicio gratuito a disposición de mi hermana. Y aún así, cuando decidí asistir a mi graduación, me pintaron como si fuera el villano de la historia. Pero no lo soy, y por eso necesito explicar todo el contexto. Soy Jake, tengo 26 años, y mi hermana mayor se llama Ashley, tiene 31. Y es la definición viviente del síndrome del hijo dorado. Ella podría incendiar la casa y mis padres me culparían a mí por no haber instalado detectores de humo. Yo podría curar el cáncer y ellos preguntarían por qué no lo hice más rápido. Crecer en ese ambiente fue como vivir en una balanza trucada. En todo lo que hacía, valía menos. Todo lo de Ashley valía más. Desde niños, la diferencia fue brutal. Ashley tenía clases de equitación, piano y un coche a los 16. A mí me compraron una bicicleta usada en una venta de garage cuando tenía 13. Cuando pregunté por qué, mi padre dijo que Ashley necesitaba más ayuda para desplazarse. Ella vivía a unos 5 kilómetros de la escuela. Yo vivía a unos 8. Ashley podía llegar a casa a medianoche cuando tenía 17, mientras que yo tenía un toque de queda a las 10. Ella traía notas mediocres y la llevaban a cenar. Yo traía un promedio de 3.9 y solo recibía un buen trabajo. No dejes que baje. Cuando Ashley quedó embarazada a los 19, mis padres se horrorizaron durante 2 días, antes de pasar de golpe al modo apoyo total. Montaron la habitación del bebé, compraron todo, pagaron cada detalle. El padre del niño desapareció en cuanto se enteró y mis padres jamás dijeron nada. Solo ofrecieron apoyo absoluto. El contraste con cómo me trataban a mí era absurdo. Cuando yo recibí una multa por exceso de velocidad a los 21 años, pagué la multa, tomé el curso de manejo defensivo y aún así me castigaron sin usar la computadora familiar durante 1 mes. Castigado a los 21 años, mientras que a Ashley la premiaban con una habitación totalmente equipada por haberse quedado embarazada. Con el tiempo Ashley tuvo 3 hijos: a Logan, de 7 años, Mia, de 5, y Chloe, de 3. Los quiero, de verdad, pero mi hermana me trata como si yo viniera incluido de fábrica, como servicio de guardería. Me llama para que los cuide un momento, y ese momento casi siempre significa entre 4 y 6 horas. Yo llegaba pensando que era solo 1 hora, y acababa dando la cena, el baño y acostándolos. Porque su ida rápida a una tienda se extendía a un día entero con amigas. Ella no pide, ella da por hecho en Jake, necesito que cuides a los niños el sábado. Si digo que tengo planes, llega la culpa. Pensé que los querías. Solo son unas horas. Mis padres justifican todo eso. Cuando me quejo, su respuesta es el típico la familia ayuda a la familia, pero cuando yo necesité ayuda para mudarme el año pasado, de pronto todos estaban muy ocupados. Terminé contratando mudanceros, mientras veía cómo esa regla de oro solo funcionaba en una dirección de mí hacia ellos, nunca al revés. Y aún así, seguían esperando que sonriera y diera las gracias por formar parte de esa dinámica tan desequilibrada. Durante los últimos 4 años, he estado en la universidad, trabajando sin descanso. Cursé carga completa cada semestre, con un empleo de medio tiempo en una librería y un promedio sólido. Elegí una universidad estatal para no ahogarme en deudas, y viví en casa para ahorrar dinero. Mis padres no aportaron ni un centavo a mi educación, ni uno solo. Dijeron que como yo había elegido ir a la universidad, debía averiguar cómo pagarla. Mientras tanto, se gastaban miles en guarderías, ropa y actividades para los hijos de Ashley. Me dediqué a solicitar todas las becas posibles. Tomé los mínimos préstamos y trabajé unas 25 horas a la semana, mientras ellos firmaban cheques en blanco para cubrir las decisiones de vida de Ashley. Ver ese contraste me enseñó que, para ellos, mis logros eran responsabilidad mía, y los errores de Ashley eran responsabilidad de todos. En cierto punto dejé de esperar justicia y solo me enfoqué en terminar mi carrera. En Texerau, me aceptaron en una pasantía de verano increíble en mi campo, perfecta para mi futuro profesional. Duraba desde junio hasta agosto. 2 días después de aceptarla, Ashley anunció que necesitaba que cuidara a sus hijos durante sus vacaciones de 1 mes en julio. Mi mamá incluso sugirió que mintiera en la pasantía, inventando una emergencia familiar. Cuando me negué, me trataron como si hubiera traicionado a la familia. Ashley canceló su viaje y luego lo mencionó en cada reunión familiar durante 1 año, como si yo le hubiera arruinado la vida. Llegó el último año y la graduación se programó para el sábado 18 de mayo a las 2 de la tarde. Ya había encargado la toga y el birrete, había invitado a amigos y estaba sinceramente emocionado. No era un logro cualquiera. Yo sería el primero en mi familia inmediata en graduarse de una universidad de 4 años. Les conté a mis padres en marzo, y mi mamá solo respondió por supuesto con ese tono que cualquiera reconoce como el de quien no está realmente prestando atención. Yo, aún así, quería creer que se sentían orgullosos. 3 semanas antes de la graduación, Ashley llamó con su gran noticia. Ella y su novio iban a ir a un retiro de pareja ese fin de semana, 18 y 19 de mayo, con resort lujoso, barra libre y spa incluido. Le dije que sonaba bien y pregunté cuándo sería. Cuando repitió las fechas, sentí el estómago caer. Era el mismo fin de semana de mi graduación. Ella dijo un
¿Es el mismo día? Y mató con un seguro entiendes. Este retiro es muy importante para mi relación. Entonces le pregunté quién cuidaría a los niños. Hubo una pausa y luego soltó lo que realmente esperaba. Ann confiaba en que tú pudieras. Le recordé que ese día era exactamente mi graduación. Ella lo minimizó con una frase que aún me cuesta creer, solo es caminar por un escenario. Igual te mandan el diploma por correo. Escucharla fue como recibir una bofetada en cámara lenta. Mi propia hermana me estaba pidiendo que me saltara la graduación por la que trabajé 4 años, solo para cuidar a sus hijos mientras ella se iba a un retiro de pareja. No era una boda, no era un funeral, eran unas vacaciones voluntarias. Le dije firmemente que no iba a faltar a mi graduación y que tendría que buscar a alguien más, ella. Suspiró de forma dramática y dijo que le pediría ayuda a mis padres, pero remató acusándome de ser difícil. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Llamar difícil a alguien solo por querer asistir a su propia graduación es un ejercicio olímpico de manipulación emocional. La gimnasia mental necesaria para pintarme como el malo en esa situación era casi admirable. Si no fuera tan hiriente, pasaron unos días sin que se mencionara el tema. Y yo, ingenuo, pensé que tal vez Ashley había encontrado otra persona para cuidar a los niños o que se había dado cuenta de lo absurda que estaba haciendo. Jugué con la idea de que quizá el mundo se había vuelto razonable por un momento. 2 semanas exactas antes de la graduación, mis padres convocaron una reunión familiar. En mi experiencia, ese tipo de reuniones nunca traen buenas noticias. Nadie reúne a la familia para anunciar noche de pizza gratis. Cuando llegué a la sala, los encontré sentados en el sofá con esas caras serias que la gente pone cuando está a punto de pedir algo totalmente desproporcionado. Ashley ni siquiera estaba ahí, lo cual ya era una señal de que la reunión giraría en torno a ella. Mi padre aclaró la garganta y dijo que necesitábamos hablar del viaje de mi hermana. Yo respondí con un aquí vamos en mi mente y le pregunté qué pasaba con ese viaje. Él dijo que Ashley realmente necesitaba ese fin de semana libre. Mi madre intervino enseguida para remarcar lo estresada que estaba con los niños y que ese retiro era una oportunidad para que ella y su novio Brandon reforzaran su relación. Incluso soltó el argumento de que las relaciones fuertes entre los padres son importantes para el desarrollo de los niños, como si estuviera leyendo de un folleto. No pude evitar casi reírme por dentro. ¿Relación fuerte? Brandon llevaba unos 8 meses en escena, pero de pronto su fin de semana romántico era prioritario sobre mi graduación universitaria. Pregunté, con toda la calma posible, si querían que yo cuidara de los niños. Mi padre dijo que esperaban que lo entendiera, y añadió que ellos lo harían, pero que ya no eran tan jóvenes y que 3 niños eran mucho trabajo para todo un fin de semana. Traducción: no querían lidiar con la responsabilidad agotadora de 3 pequeños durante 2 días, así que me estaban ofreciendo como sacrificio. Les recordé que ya le había dicho a Ashley que no iba a faltar a mi graduación. Mi madre me dedicó la mirada decepcionada que perfeccionó a lo largo de los años. Dijo que la graduación era solo una formalidad, que recibiría el diploma igual aunque no caminara por el escenario, pero que mi hermana necesitaba apoyo en ese momento. Le pregunté si entonces mi graduación no importaba. Mi padre afirmó, sin mucha convicción, que sí importaba, pero añadió que habría otras graduaciones. Ese otras graduaciones me dejó helado. Otras, no estaba planeando conseguir varios títulos solo para que ellos eligieran cuál merecía su presencia. Este era mi único acto de graduación universitaria, aquel por el que había trabajado durante 4 años, el que les venía mencionando desde hacía meses. Se lo dije despacio, como si les estuviera explicando algo a un niño, intentando que entendieran el peso del momento. Mis padres se miraron entre ellos y mi madre dijo que pensaban que yo estaba siendo egoísta. Añadió que Ashley casi nunca pedía ayuda. En ese punto no pude contener una carcajada. Ashley me pedía que cuidara a sus hijos por lo menos 2 veces al mes, y había perdido la cuenta de las veces que cancelé mis planes para ser su niñero gratuito. Cuando lo mencioné, mi madre dijo que eso era diferente, que esas eran cosas pequeñas y que esta situación sí era importante. Es curioso cómo, para ellos, mis logros nunca lograron entrar en la categoría de importantes. Pregunté si entonces mi graduación no era importante. Mi padre, apresurado, aseguró que no estaban diciendo eso, aunque era obvio que sí lo estaban implicando. Lo que solo me pedían, dijo, era que fuera flexible. Y remató con la frase de siempre: la familia ayuda a la familia. Esa frase mágica que sacaban cada vez que querían que sacrificara algo por Ashley, jamás para pedirle algo a ella por mí. Les respondí con claridad que no iba a saltarme mi graduación. Les dije que, si querían cuidar ellos a los niños, era decisión suya, pero que yo estaría en la ceremonia. La cara de mi madre se arrugó como si fuera a llorar. Dijo que después de todo lo que habían hecho por mí, así era como lo recompensaba, anegándome a ayudar a mi hermana cuando, según ellos, más lo necesitaba. Escuchar eso me hizo preguntarme qué exactamente creían haber hecho por mí que justificara exigirme renunciar a ese momento. Les pregunté qué habían hecho por mí que me obligara a perder mi graduación. Lo hice con genuina curiosidad, esperando escuchar algo más concreto que lo de siempre. El rostro de mi padre se puso rojo y respondió que ellos me habían criado, alimentado y dado un techo. Y preguntó si ya se me había olvidado. Esa clásica defensa de hicimos lo mínimo legal para que no nos quitaran al niño, presentada como si fuera una deuda eterna, resultaba casi irónico. Dije que estaba agradecido por eso, porque lo estaba, pero reafirmé que aún así no iba a faltar a mi graduación. La conversación giró en círculos durante unos 20 minutos. Ellos intentaban manipular con culpa, yo me negaba. Cambiaban de táctica,
Yo seguía diciendo que no. Era como negociar con gente que no entiende que no puede ser una respuesta completa. Al final, mi padre jugó lo que él consideraba su carta ganadora. Dijo que si no cuidaba a los niños ese fin de semana, tendría que buscar otro lugar donde vivir. Lo miré fijamente, intentando procesar que verdaderamente estaba dispuesto a amenazar con echarme de casa porque no quería perderme mi graduación universitaria para ser de niñero. Mi madre se apresuró a decir que no era una amenaza, que solo estaban señalando que si quería ser parte de la familia tenía que actuar como tal. Para ellos, actuar como familia significaba renunciar a un logro crucial en mi vida. Para mí, era una definición torcida de amor y lealtad. Mi padre añadió que se trataba de poner a la familia en primer lugar, entonces me levanté. Ya había terminado con esa conversación. Les dije que iría a mi graduación y que si querían echarme por eso, adelante, que empezaría a empacar. Salí de la habitación antes de que pudieran contestar, con las manos temblando. Durante los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi física, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Mis padres apenas me hablaban y, cuando lo hacían, eran comentarios pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar y mi comportamiento decepcionante. Ashley me llamó 2 veces para repetir que yo estaba siendo egoísta y que ella jamás me haría algo así. Lo gracioso es que, en realidad, nunca iba a nada que fuera importante para mí. Así que, en cierto modo, era verdad. No podría hacerme lo mismo porque jamás había estado presente. Una semana antes de la graduación, mi madre intentó una estrategia más suave. Me encontró en la cocina y se sentó con esa cara de hablemos desde el corazón. Dijo que había estado pensando en el tema de la graduación y propuso que fuera solo a la primera parte y luego me fuera temprano, para cuidar a los niños. Explicó que Ashley y Brandon no saldrían hasta las 3, así que podría oír mi nombre, recibir el diploma y luego irme. Me sorprendió la audacia de la idea. Le expliqué que la ceremonia duraba unas 2 horas, que no pensaba irme antes de que terminara. Ella insistió en que técnicamente habría estado allí, que habría caminado por el escenario, como si todo el resto no importara. Pero para mí, irme antes de que mis amigos recibieran sus diplomas y antes de que concluyera la ceremonia, habría sido otra forma de decirles a todos, y a mí mismo, que lo que yo vivía siempre podía quedar en segundo plano frente a las necesidades de los demás. Y esa era justamente la dinámica de la que estaba tratando de escapar. Le dije que no. Gracias. Ella suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable y comentó que no entendía por qué era tan terco con todo esto. Yo, en cambio, no entendía cómo no veía lo retorcido que era pedirme recortar mi graduación, como si fuera un trámite sin importancia. Ella insistió en que ya nadie me pedía que la saltara por completo, que me estaba ofreciendo un compromiso. Para mí, un compromiso real habría sido que Ashley buscara a otra persona para cuidar a sus hijos. Lo que ella proponía era que yo acortara mi propio día especial para acomodar sus planes, y eso no era un punto medio, era otro sacrificio más de mi parte. Se levantó frustrada y soltó la amenaza disfrazada de advertencia que hiciera lo que quisiera, pero que luego no llorara cuando necesitara algo y nadie estuviera ahí. Ahora, además de la culpa presente, me estaba lanzando culpa preventiva por situaciones futuras, imaginarias. La manipulación tenía tantas capas que casi parecía un experimento psicológico. 3 días antes de la graduación, Ashley hizo un último intento. Llegó a la casa con los 3 niños, que corrieron hacia mí emocionados de ver a su tío. Pasé un rato jugando con ellos mientras ella hablaba con mis padres en la cocina. Se escuchaban murmullos, pero no alcanzaba a entender lo que decían. Después de unos 30 minutos, entró al salón donde yo armaba una torre de bloques con Chloe y me pidió hablar afuera en el porche. Yo ya sabía que venía otro intento de convencerme. Me dijo que sabía que había habido algo de tensión por ese fin de semana, minimizando todo el conflicto como si fuera un simple malentendido. Aseguró que quería que entendiera su punto de vista en que nunca tenía tiempo lejos de los niños y que ese retiro era muy importante para su relación con Brandon. Según ella, si su relación no estaba fuerte, eso afectaba a los niños. Esperé a que mencionara mi graduación por iniciativa propia, pero tardó mucho en hacerlo. Al final admitió, casi como si fuera un detalle menor, que entendía que mi graduación era importante para mí, pero añadió que solo era un día, que tendría muchos otros días importantes en mi vida. Ahí fue cuando le dije con calma que había trabajado 4 años por ese título, que había pagado mis estudios yo solo, y que eso realmente significaba algo para mí. Ella puso los ojos en blanco. Dijo que estaba siendo dramático y que solo eran un par de horas, que me saltara la ceremonia y cuidara a los niños, recordándome que ellos adoraban pasar tiempo conmigo. No pude evitar responderle que, si tanto les gustaba estar con ella, quizá debería pasar más tiempo con sus propios hijos en lugar de irse de vacaciones. Su cara se tensó de inmediato y me acusó de insinuar que era una mala madre por querer un fin de semana libre. Le aclaré que no había dicho eso, solo que buscara otro tipo de cuidado infantil en vez de esperar que yo renunciara a mi graduación. Entonces me llamó egoísta y soltó que todo giraba siempre en torno a mí, lo cual resultaba irónico viniendo de quien había programado un viaje voluntario el mismo día de mi graduación, y esperaba que yo me adecuara sin cuestionar. Le repetí que iría a mi graduación y que tendría que encontrar a alguien más para cuidar a los niños. Ella gritó que no había nadie más, mis padres eran demasiado mayores. La familia de Brandon vivía varias horas y sus amigas tenían sus propios hijos. Según ella, yo era literalmente su única opción. Le respondí con tranquilidad que, en ese caso, no iría al retiro. Ella me miró como si la hubiera abofeteado.
y preguntó si de verdad iba a arruinar su única oportunidad de tener un fin de semana agradable. Dije que yo no estaba arruinando nada, que fue ella quien lo arruinó al programarlo sobre mi graduación y dar por hecho que yo la cancelaría. Entró furiosa, recogió a los niños sin despedirse y se fue. Pocos minutos después salió mi madre al porche y me dijo que esperaba que estuviera feliz, porque había hecho llorar a mi hermana. Le contesté que ella sola se había hecho llorar por ser tan poco razonable. Mi madre negó con la cabeza y volvió a entrar. Y la casa quedó sumida en un silencio helado los siguientes 3 días, casi como si mi simple presencia fuera una ofensa. La noche antes de la graduación, estaba en mi cuarto revisando todo para la ceremonia. La toga y el birrete estaban listos, había confirmado la hora y el lugar, y había quedado en reunirme con algunos amigos antes de que empezara el evento. A pesar de todo el drama familiar, me sentía genuinamente emocionado. Alrededor de las 9 de la noche, mi padre tocó la puerta y entró sin esperar respuesta. Dijo que necesitábamos hablar y me preparé mentalmente para otro intento de manipulación. Me anunció que él y mi madre habían decidido no ir a mi graduación. Sentí un nudo en el estómago, pero hice lo posible por no mostrarlo. Continuó diciendo que irían a casa de Ashley para cuidar a los niños, de modo que ella pudiera irse al retiro, y añadió que, como yo me había negado a ayudar, alguien tenía que portarse como miembro de la familia. Era obvio que estaban tratando de castigarme por no haber cedido. Respondí que esa era su decisión. Me dijeron que estaban decepcionados de mí, que pensaban que era mejor persona que eso. Yo me preguntaba en qué exactamente esperaban que fuera mejor que querer asistir a mi propia graduación. ¿Mejor que negarme a sacrificar un momento clave de mi vida por la comodidad de mi hermana? Me limité a decir anotado. Mi padre se quedó parado unos segundos, como esperando que me derrumbara y pidiera perdón. Como Nuluji salió dando un portazo ligeramente más fuerte de lo normal. Me quedé sentado en la cama mirando la pared, procesando que mis propios padres no irían a mi graduación porque yo no quise quedarme de niñero. Era tan absurdo que estuve a punto de reír. Escribí a Alex, mi compañero de cuarto de primer año, y también graduando. Le conté que mis padres oficialmente no irían y que había drama familiar. Él respondió enseguida, lamentándolo, y me invitó a ir a comer con su familia después de la ceremonia, diciéndome que sería bienvenido. Acepté agradecido. Al menos alguien tenía ganas de celebrar conmigo. Esa noche casi no dormí. Una parte de mí esperaba, ingenuamente, que mis padres aparecieran en mi habitación diciendo que todo era una broma y que claro que irían, pero la mañana llegó y nadie tocó a mi puerta. Los escuché moviéndose por la casa, pero no hubo un solo intento de conversación. Me levanté temprano, me puse la ropa de vestir bajo la toga y me quedé un momento frente al espejo pensando en esos 4 años de esfuerzo, de equilibrar clases, trabajo y la carga emocional de vivir con una familia que parecía empeñada en minimizar mis logros. Bajé a eso de las 11. Mis padres estaban en la cocina tomando café. Levantaron la vista cuando entré, pero no dijeron nada. Rompí el silencio diciendo que ya me iba. Mi madre parecía querer hablar, pero no encontró palabras. Mi padre solo asintió y volvió a su taza. Tomé las llaves y me dirigí a la puerta. Justo al salir, el teléfono vibró. Era un mensaje de Ashley informando que mis padres irían a su casa a la 1 para cuidar a los niños, y rematando con un gracias por nada. No me molesté en responder. Conduje hacia el campus y, para mi sorpresa, la ceremonia fue realmente agradable. El clima era perfecto, soleado, pero soportable. Me encontré con Alex y otros amigos, tomamos fotos con nuestras togas y birretes, hicimos caras ridículas y nos abrazamos. Eran personas que sí habían estado ahí durante esos 4 años en estudiando conmigo, celebrando pequeños logros y apoyándome cuando todo se volvía pesado. Eso contrastaba dolorosamente con la ausencia de mi familia. Cuando dijeron mi nombre y crucé el escenario para recibir el diploma, sentí una oleada de orgullo y alivio. A pesar de todo, lo había logrado. El público aplaudió y alcancé a distinguir los gritos y silbidos de mis amigos desde sus asientos. Después, nos reunimos, lanzamos los birretes al aire y seguimos sacando fotos, disfrutando el momento como se suponía que debía ser, con alegría, sin culpa. Los padres de Alex fueron increíblemente amables y me insistieron en que me uniera a ellos para cenar. Fuimos a un restaurante italiano en el centro, hicieron un brindis por los graduados y me preguntaron por mis planes para el futuro. Era una sensación agridulce, así debería haber sido mi graduación con mi propia familia. En lugar de eso, estaba siendo adoptado simbólicamente por los padres de un amigo, mientras los míos se quedaban en casa con los nietos que tanto priorizaban. Durante la cena subí algunas fotos a redes sociales, una con el diploma, otra con mis amigos lanzando los birits, con un par de frases sencillas sobre haberlo logrado. Apagué el teléfono para disfrutar la comida y no lo encendí de nuevo hasta llegar a casa, cerca de las 9 de la noche. Al encender los 6, decenas de llamadas perdidas y mensajes a una avalancha de reacciones familiares. El primer mensaje de mi madre preguntaba si de verdad había ido a la graduación. Luego venían otros exigiendo que contestara el teléfono, seguido de un dramático: ¿cómo pudiste? Más adelante, se quejaba de que había ido a pesar de todo lo que habíamos hablado y me llamaba egoísta. Uno de los mensajes decía que mi hermana estaba devastada porque tuvo que cancelar su viaje. Seguí leyendo. Curioso. Resultó que mis padres habían llegado a casa de Ashley a la hora acordada, solo para encontrar que ella ya se había ido al retiro. Había asumido, con bastante lógica desde su perspectiva, que yo iría a mi graduación y que mis padres se harían cargo de los niños. Se fue, y punto, dejándoles a ellos 3 hijos para todo el fin de semana, no solo para el sábado por la tarde y noche, como ellos habían imaginado. Mis padres descubrieron de golpe cómo se sentía lo que ellos querían que yo asumiera sin quejarme. Los mensajes de mi padre eran más agresivos.
exigiendo que volviera a casa de inmediato para explicarme y acusándome de haberles mentido. Lo irónico era que jamás dije que no iría a la graduación. Ellos decidieron asumirlo. Tomaron decisiones basadas en una suposición conveniente para ellos, y ahora querían trasladarme la culpa. También había mensajes de Ashley, más que nada quejándose de que ahora tenía que lidiar con mi madre enfadada y acusándome de arruinarle el fin de semana. Me quedé sentado en el coche, en la entrada de la casa, leyendo todo eso con una extraña calma. No sentí culpa ni rabia, solo una especie de claridad. Le escribí por fin a mi madre diciendo que les había repetido muchas veces que iría a mi graduación y que no entendía por qué pensaban lo contrario. Ella respondió enseguida diciendo que me necesitaban allí y preguntando cómo podía ser tan egoísta. Leí ese mensaje varias veces, pensando en la vuelta retorcida que le daban a la situación. Les respondí con una sola palabra que condensaba todo tan fácilmente. Luego añadí que les había dicho con semanas de anticipación que iría y que ellos eligieron no creerme, que ese no era mi problema. También señalé que Ashley, al final, se fue de viaje igual, lo que demostraba que nunca me necesitó realmente a mí, solo a alguien que se sacrificara por ella. Puse el teléfono en silencio y entré a la casa, listo para enfrentar el siguiente acto del drama. Mis padres estaban en la sala y se levantaron cuando me vieron entrar. Los niños de Ashley estaban repartidos por el lugar en Logan con una tableta, Mia coloreando y Chloe dormida en el sofá. Mi padre abrió con un necesitamos hablar. Contesté que no había nada que hablar. Había ido a mi graduación tal como dije que haría y ellos habían decidido no creerme, así que esa responsabilidad recaía sobre ellos. Mi madre aseguró con voz temblorosa que les había mentido. Le recordé, con calma, que nunca mentí. Repetí muchas veces mis planes. Mi padre argumentó que al menos podría haber llamado para confirmar que realmente iba a ir. Le pregunté por qué tendría que confirmar algo que ya había comunicado repetidamente. Y añadí que sabían perfectamente la fecha de la graduación y que simplemente esperaban que cambiara de opinión a última hora para hacer lo que ellos querían. Era duro decirlo, pero era la verdad. Mi madre, con ojos llenos de lágrimas, preguntó si tenía idea de lo que les había hecho pasar ese día, que habían estado atrapados con 3 niños porque yo me fui a la graduación. Le recordé que ellos se ofrecieron a cuidarlos, que fue su elección, y que Ashley se había ido de viaje de todas formas, lo que significaba que hubieran terminado con los niños igual, aunque yo me hubiera quedado en casa. La realidad de esa frase quedó flotando en el aire. Habían sido manipulados por Ashley, de la misma manera que habían intentado manipularme a mí. Era evidente que Ashley nunca pensó cancelar su retiro, solo asumió que, entre mis padres y yo, alguien cedería. Y acertó. A mis padres se rindieron, yo no. Mi padre intentó cerrar diciendo que la conversación no había terminado. Le respondí que sí, que para mí se había acabado, y anuncié que subiría a mi cuarto. Los felicité sarcásticamente por su fin de semana de niñeros y me encerré. Desde ahí, arriba escuché el caos de la hora de dormir en llantos, regateos y el desorden que conocía demasiado bien. Sentí un poco de lástima por los niños, porque no tenían culpa de nada de esto. Pero, sobre todo, sentí una especie de vindicación. Precisamente ese caos era lo que querían que yo aceptara en lugar de mi graduación en una responsabilidad que no era mía, nacida de decisiones que tampoco eran mías. Al día siguiente, domingo, me quedé casi todo el tiempo en mi cuarto. Oía a mis padres tratando de manejar a los niños y sonaba agotador. Parte de mí esperaba que, después de esa experiencia, pensaran 2 veces antes de ofrecer mi tiempo como sacrificio la próxima vez. A eso de las 3 de la tarde, escuché la voz de Ashley abajo. Había vuelto antes de lo previsto. Se oyó mucha conversación, algunos gritos y luego el sonido de ella saliendo con los niños. Más tarde, hacia las 4, mi madre llamó a la puerta. Preguntó si podíamos hablar. Dije que no estaba mucho de humor, pero insistió en que solo serían unos minutos. Abrí el seguro, pero me quedé en el marco, sin invitarla a pasar. Ella estaba en el pasillo, visiblemente cansada. Me dijo en voz baja que lo sentía. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que tal vez empezaba a ver, aunque fuera un poco, lo injusto que había sido todo. No sabía si ese "lo siento" incluía todos los años de diferencia de trato o solo ese fin de semana en particular. Pero escuchar esas palabras fue como una pequeña grieta en un muro que llevaba levantado toda mi vida. Me quedé esperando. Le pregunté, casi en silencio, por qué exactamente se disculpaba. Me dijo que debieron haber ido a mi graduación, que era importante para mí y que tendrían que haber estado allí. Asentí despacio y le respondí que sí, que debieron. Ella intentó justificarse diciendo que mi hermana necesitaba ayuda y que pensaron. Y yo terminé la frase por ella. Pensaron que cedería, que si me presionaban lo suficiente, acabaría renunciando a mi propia graduación para facilitarles la vida. Y cuando no lo hice, decidieron castigarme no presentándose. No lo negó en ningún momento. Solo dijo que no lo habían pensado de esa manera. Le pregunté cómo más se suponía que podían entenderlo y no tuvo respuesta. En lugar de asumirlo, cambió de tema diciendo que mi hermana estaba molesta, porque creía que ellos me habían convencido para cuidar a los niños. Se fue de viaje y ahora les echaba la culpa por no haber comunicado bien. Muy Ashley, enfadada con todos, menos consigo misma por la situación que ella misma creó. Le dije que eso sonaba como un problema entre ella y mi hermana, no conmigo. Mi madre entonces soltó la carta de siempre, que si no podíamos simplemente dejar todo atrás, que al final
seguimos siendo familia. Yo le respondí que solo éramos familia cuando les convenía, cuando necesitaban que yo hiciera algo por Ashley. En cambio, cuando yo requería apoyo, como en mi graduación, de pronto la palabra familia perdía su peso. Ella dijo que eso no era justo. Y yo coincidí, no era justo que hubiera trabajado tan duro durante 4 años y que ellos no pudieran molestarse en acompañarme. No era justo que Ashley recibiera apoyo infinito mientras que a mí solo me tocaban exigencias infinitas. No era justo que me amenazaran con echarme de casa por querer asistir a mi propia ceremonia. Mi madre parecía al borde del llanto, murmurando que no lo habían querido decir así. Le pregunté entonces cómo lo habían querido decir, y de nuevo no tuvo respuesta. Se quedó allí un momento, en silencio, y luego se dio media vuelta y se marchó. La semana después de la graduación, fue extraña, mis padres caminaban alrededor de mí como si temieran que explotara en cualquier momento. Ashley no llamó ni escribió, lo que para ser sincero fue un descanso en comparación con su interminable lista de demandas. Mientras tanto, yo empecé a enviar solicitudes de trabajo y a prepararme para mudarme en cuanto pudiera permitírmelo. Aproximadamente 10 días después de la graduación, me llamó mi tía, la hermana de mi madre, una de las pocas que nunca compró el culto a Ashley, me saludó cariñosamente y me preguntó cómo iba la vida del flamante graduado. Le respondí que sobrevivía. Y ella mencionó que había visto las fotos en redes y que la ceremonia parecía bonita. Me dijo que sentía que mis padres no hubieran ido, lo que me dejó claro que la historia ya había corrido por la familia. Respondí con cuidado, diciendo que esa había sido decisión de ellos. Luego, añadió que también se había enterado del drama de la niñera y me llamó para decirme que había hecho lo correcto. Sentí algo aflojarse en el pecho por primera vez. Alguien de mi propia familia decía en voz alta que no estaba equivocado. Le di las gracias en voz baja. Mi tía dijo que mis padres habían malcriado a Ashley toda su vida y que eso la había convertido en alguien, que esperaba que todos dejaran todo por su comodidad. Me explicó que yo me había defendido, que se sentía orgullosa de mí por eso. Hablamos un rato más. Me contó que varios familiares la habían llamado para preguntar qué había pasado y que ella les había explicado la situación tal cual. No todos estaban de acuerdo con mi decisión, pero más de los que yo imaginaba estaban de mi lado. Mi tía añadió que mi prima Jessica me mandaba felicitaciones y que mi tío quería invitarme a cenar para celebrar la graduación como se debía. Sentí los ojos humedecerse. Era sorprendente descubrir que no todo el clan se inclinaba automáticamente hacia Ashley. Resultó que, al final, algunos sí me veían y sí valoraban lo que había hecho. Ese fin de semana, mi tío cumplió su palabra. Salimos a cenar los tres, él, mi tía y yo. Me preguntaron por la búsqueda de trabajo, por mis planes a futuro, y se notaba que realmente les importaba escuchar las respuestas. Mi tío me entregó una tarjeta con un cheque dentro como regalo de graduación, un gesto mucho más generoso de lo que yo esperaba. Mi tía llevó un pequeño álbum de fotos que había armado con imágenes de mi infancia hasta la universidad. Me explicó que querían asegurarse de que tuviera buenos recuerdos de ese tiempo de graduación, incluso si mis padres no habían estado. Estuve a punto de derrumbarme allí mismo en el restaurante. Esa sensación, la de que alguien se presenta, te celebra y se interesa por tu vida, era lo que siempre había imaginado que debía significar la familia. Verla encarnada en ellos dos, y no en mis propios padres, fue a la vez sanador y doloroso. La reacción de mis padres a esa cena con mi tía y mi tío fue muy reveladora. Cuando lo mencioné, mi madre se alteró, diciendo que yo estaba volviendo a la familia en su contra. Mi padre murmuró que la gente no entendía toda la situación, como si la versión completa fuera un cuento donde yo era el villano por haber asistido a mi propia graduación. Era curioso cómo, incluso ante la realidad, seguían buscando un guión en el que salieran inocentes. Un par de semanas después de la graduación, Ashley me llamó. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba tensa. Dijo que necesitábamos hablar de todo lo de la graduación, que mis padres seguían molestos, y eso hacía que las reuniones familiares fueran incómodas. Yo respondí que le escuchaba, esperando ver hacia dónde quería llevar la conversación. Su propuesta fue que yo les pidiera disculpas a ellos. No pude evitar reír. Le pregunté de qué debía disculparme exactamente. Según ella, por haber ido a mi graduación cuando mis padres necesitaban que cuidara a los niños, por haberlos obligado a manejar a los tres solos y por causar todo el drama. Le dije que no había causado nada, que ella lo inició al programar su viaje el mismo día y asumir que yo me lo saltaría. Ella explotó diciendo que mi graduación fue solo un día, mientras que su relación era toda su vida. Le respondí que mi educación también era toda mi vida, que había trabajado 4 años por ese título. Ashley replicó con un por favor, acusándome de actuar como si fuera la única persona que hubiera ido a la universidad, minimizando todo. Ahí estaba el núcleo del problema para ella. Nada que yo hiciera era un gran logro, nada se comparaba con sus necesidades. En su mente, su retiro de pareja era un evento trascendental, y mi ceremonia no pasaba de trámite prescindible. Le dije con calma que no pensaba disculparme, que había avisado con semanas de anticipación, que ella eligió programar el viaje justo ese día y que mis padres eligieron no asistir a la graduación. Fueron decisiones que ellos tomaron, y yo no era responsable de su mala planificación. Ella me llamó imbécil por eso, diciendo que estaba siendo un grosero. Yo le respondí que no, que estaba siendo honesto y que estaba cansado de ser su niñero gratis y el felpudo de todos. Me preguntó qué significaba eso. Respondí que, a partir de ahora, si necesitaba una niñera, tendría que contratarla, que cuando necesitara ayuda debería pedirla con respeto y con anticipación, y aceptar que a veces mi respuesta sería no. Ella lanzó el clásico intento de culpa, diciendo que estaba abandonando a mis sobrinos. Le aclaré que no abandonaba a nadie, que quería a esos niños, pero que no era un servicio de guardería a la carta. Le dije que, si quería que los cuidara, debía pedirlo con tiempo,
sin exigir, y que tenía que aprender a respetar mis límites. Ella colgó sin despedirse. Desde entonces solo supe de ella por un mensaje pasivo-agresivo en el que decía que hay quienes no entienden lo que significa ser familia. Mis padres, por su parte, empezaron a hablarme de nuevo, aunque el ambiente seguía tenso. Nunca se disculparon por faltar a mi graduación ni por tratar de obligarme a perderla, pero dejaron de pedirme que cuidara a los hijos de Ashley, lo cual, en comparación, ya era un pequeño avance. La semana pasada recibí una oferta de trabajo. Buen salario, buenos beneficios. Con inicio en un mes, empecé a buscar departamento y encontré un lugar sobrio pero agradable, que podía pagar yo solo un apartamento de una habitación, en un barrio decente, lejos de familiares que crean que les debo trabajo gratis. Cuando les conté a mis padres, su reacción fue mixta. Por un lado, parecían tristes de que me fuera, por otro, se notaba cierto alivio. Creo que, en el fondo, estaban cansados de la tensión constante. Mi madre me preguntó si me mudaba por lo de la graduación. Le respondí que me iba porque estaba listo para empezar mi vida adulta lejos de sus manipulaciones y de las demandas de Ashley. Esa honestidad la dejó en silencio. Al mes de la graduación, todo estalló en una barbacoa familiar organizada por mi tía. Estaba todo el clan en primos, tías, tíos, la familia al completo. Fui con la intención de mantener la cabeza baja y esquivar el drama. No duré ni 10 minutos sin que Ashley me arrinconara junto al enfriador de bebidas. Dijo que necesitábamos hablar de cómo yo debía arreglar las cosas con mis padres. Contesté que no había nada que arreglar, que había ido a mi graduación y punto. Ella me acusó de haberlos avergonzado delante de toda la familia, diciendo que la gente hablaba. Le respondí que sí, que la gente hablaba, pero sobre cómo intentaron hacer que me saltara la graduación para cuidar a sus hijos, a su cara se puso roja. Me llamó egoísta y soltó que la próxima vez que necesitara ayuda, no me pidiera nada. Le dije que nunca me había ofrecido por iniciativa propia, que siempre había sido ella exigiendo. Esa diferencia le dolió más que cualquier otra cosa y salió furiosa. A los pocos segundos apareció mi prima Jessica a mi lado, susurrando que había estado genial. Me contó que Ashley les había dicho a todos que yo la dejé tirada cuando más me necesitaba, pero que nadie se lo creía. Resulta que media familia sabía exactamente lo que había pasado, porque mi tía les había contado la versión completa. Muchos pensaban que mis padres y Ashley estaban siendo ridículos. A lo largo del día, varias personas se acercaron para felicitarme por la graduación y, de paso, me entregaron discretamente tarjetas con dinero. Antes de irme, mi madre me pidió hablar. Dijo que ella y mi padre creían que ya era tiempo de superar todo. Le pregunté exactamente qué había que superar. Respondió que lo de la graduación, porque estaba causando problemas en los eventos familiares. Le dije que yo no era quien causaba problemas, que ellos seguían enfadados porque había ido a mi graduación y que eso era cosa suya. Parecía querer discutir, pero solo negó con la cabeza y se fue. 2 semanas después, Ashley me llamó otra vez, esta vez a las 11 de la noche de un jueves. Estuve a punto de ignorarla, pero contesté. Su voz sonaba realmente angustiada. Me contó que había discutido con Brandon y él se había ido, que al día siguiente tenía una entrevista de trabajo temprano y que no podía llevar a los niños. Me pidió por favor que los cuidara. Hice una pausa. Sentí que ese era el momento clave, la prueba de si algo había cambiado. Le pregunté si ya había preguntado a mis padres. Dijo que no podían, que mi padre tenía cita médica. Le pedí la hora concreta a la que necesitaba que estuviera allí. Me dijo que a las 7:30 y que la entrevista era lejos, que volvería alrededor de las 10, quizá 10:30. Respiré hondo antes de responder. Le dije que le ayudaría esta vez porque sonaba una emergencia genuina y, sobre todo, porque me estaba pidiendo ayuda en lugar de exigirla. Pero añadí que, de ahora en adelante, debía avisar con tiempo y respetar cuando yo dijera que no. Hubo un silencio al otro lado y luego aceptó. Dijo que le parecía justo, le confirmé que estaría allí a la hora indicada y ella me dio las gracias de manera sincera, algo poco habitual. Al día siguiente aparecía la hora acordada. Ashley se veía estresada pero agradecida, y los niños estaban felices de verme. Los cuidé unas 3 horas. Regresó a las 10:15 como había prometido y me dio las gracias de nuevo. Le pregunté cómo había ido la entrevista y dijo que muy bien. Añadió que sabía que las cosas habían estado raras entre nosotros y se disculpó por lo de la graduación, admitiendo que debería haber buscado a alguien más. Por poco me caigo de espaldas en Ashley, disculpándose. Era algo nuevo. Le agradecí que lo dijera. Ella comentó que Brandon llevaba tiempo diciéndole que se aprovechaba de mí y que, desde lo de la graduación, él insistía en que debía contratar niñeras en vez de recurrir siempre a mí. Le respondí que Brandon no estaba equivocado. Ella incluso parecía avergonzada y prometió que intentaría hacerlo mejor. Me fui con una sensación rara, no exactamente de perdón, pero sí de que algo podía volverse menos tóxico. Mis padres tardaron más en cambiar de actitud. No fue hasta que los invité a ver mi nuevo apartamento que noté un giro. Llegaron con un regalo para el hogar, un juego de utensilios de cocina bastante bueno, y se pasearon por el lugar con un interés que parecía auténtico. Mi padre comentó que el sitio era agradable mientras miraba la vista desde el balcón. Le dije que había estado ahorrando mucho tiempo para lograrlo. Mi madre estuvo callada la mayor parte de la visita, pero al irse se detuvo en la puerta. Me dijo en voz baja que lamentaba no haber ido a mi graduación, que debieron estar allí. No era una disculpa completa por todas las manipulaciones, pero era algo. Le di las gracias y me abrazó. Mi padre
me estrechó la mano. Después se fueron y me quedé solo en mi apartamento, sintiendo que, al fin, empezaba a escribir mi historia lejos del papel de hijo de reemplazo, lejos de la sombra del hijo dorado. Lo que vino después de esa visita a mi apartamento no fue una reconciliación mágica, pero sí una especie de tregua silenciosa. Mis padres empezaron a tratarme con más cuidado, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que podían perderme de verdad si seguían empujando. Ya no había órdenes disfrazadas de favores, ni comentarios constantes sobre cómo debía estar más disponible para Ashley. Yo, por mi parte, también empecé a marcar mejor mis límites. Si mi madre trataba de sacar el tema de la graduación para justificar sus decisiones, simplemente le decía que ya habíamos pasado por eso y que no pensaba discutirlo más. A veces se quedaba callada, a veces cambiaba de tema, pero lo importante era que por primera vez en mi vida no me doblaba de inmediato para evitar el conflicto. Con Ashley, la relación se volvió una especie de neutralidad armada. No éramos precisamente cercanos, pero tampoco estábamos en guerra abierta. Cuando me pedía ayuda, lo hacía con más cuidado, midiendo las palabras, y yo respondía evaluando si realmente podía y quería hacerlo. Si tenía planes, decía que no, sin adornos ni excusas, y ella, aunque a veces respiraba hondo, ya no explotaba como antes. Hubo momentos raros, como la primera vez que Ashley mencionó la palabra terapia, casi en susurros, diciendo que estaba considerando ir con Brandon para revisar su dinámica de pareja y cómo se apoyaban en los demás. No sé si lo hizo por presión de él, por remordimiento o por simple agotamiento, pero escucharla admitir que algo en su manera de vivir necesitaba cambiar fue casi tan sorprendente como su disculpa por la graduación. Con el tiempo aprendí que parte de crecer no es solo alejarse de la toxicidad, sino sostener el propio valor incluso cuando los demás siguen viendo al niño de siempre. Mis padres siguen siendo quienes son, con sus defectos y sus favoritismos, pero ahora saben que, si intentan volver a las viejas dinámicas, tengo un lugar propio al que regresar, una vida construida fuera de la casa donde siempre fui el segundo plano. A veces, cuando vuelvo a casa de visita y veo a los niños corriendo, a Ashley mirando el teléfono, a mis padres esforzándose por ser más justos, me doy cuenta de que nada cambió por arte de magia. Cambió Porky por primera vez. Dije que no y lo mantuve. Aunque doliera, aunque me llamaran egoísta, aunque intentaran hacerme sentir culpable. Descubrí que poner límites no me convertía en el villano, sino en el único que estaba dispuesto a romper un ciclo que llevaba años repitiéndose. Y cada vez que recuerdo aquel día en que caminé solo por el escenario, sin mis padres en las gradas, pienso que fue el precio de recuperar mi voz. No fue solo una ceremonia de graduación, fue el inicio de una vida donde mi tiempo, mis logros y mis decisiones tienen peso. Aunque a mi familia le haya tomado tanto entenderlo,